Hola a todos, soy el doctor Alejandro Martínez, fundador de este canal, donde exploramos problemas de salud comunes, especialmente en personas mayores de 60 años, y las formas más eficaces y seguras de prevenirlos y manejarlos. Aquí encontrarás conocimientos médicos explicados de manera clara, práctica y fáciles de aplicar en la vida diaria para vivir de forma más saludable y proactiva cada día. En el video de hoy hablaremos sobre un problema muy común, pero a menudo subestimado: los beneficios de tomar jugo de remolacha antes de acostarse. Si piensas que esa barriga prominente y terca es por el exceso de grasa o por la edad, estás cometiendo un grave error. Ahora mismo llevas dentro kilos de una especie de arcilla compacta y en descomposición. Y hoy te voy a enseñar cómo deshacerte de ella en una sola noche con una bebida sencilla y económica. Imagina una mañana cualquiera. Suena el despertador. Abres los ojos y el primer pensamiento que te viene a la cabeza es: ¡qué cansancio! Has dormido 8 horas, has dedicado tiempo a descansar, pero tu cuerpo sigue pesado, como si hubieras estado descargando carbón toda la noche. Intentas levantarte, vas al baño, enciendes la luz y te miras al espejo. La cara hinchada, ojeras bajo los ojos y una piel de un tono pálido, grisáceo. Pero lo más desagradable te espera cuando bajas la mirada. Ahí está, esa barriga prominente y terca. Puedes meterla hacia adentro, pero en cuanto te relajas, vuelve a salir, traicionera. Puedes limitar la comida, renunciar a los dulces y a la bollería, incluso intentar hacer abdominales hasta sudar en la esterilla, pero tu abdomen sigue ahí, tenso como un tambor o pesado como una piedra. Los médicos en el centro de salud suspiran con resignación y te dicen: bueno, ¿qué esperaba? Son los cambios de la edad. El metabolismo se ralentiza, los desajustes hormonales. Asúmalo. Hola a todos, soy Alejandro Vargas. Dediqué muchos años a la medicina oficial, trabajando como médico de urgencias, atendiendo llamadas de emergencia y viendo el sufrimiento humano en todas sus formas. Ahora soy naturópata y ayudo a la gente a recuperar su salud con principios fisiológicos sencillos, naturales, pero potentes. No voy a usar terminología latina complicada ni a fingir ser un catedrático. Vamos a hablar de forma sencilla, directa y sobre lo que de verdad te duele. Así que, amigos míos, si cada mañana veis en el espejo la misma imagen que acabo de describir, escuchadme con mucha atención. Ese bulto que tenéis delante, en la mayoría de los casos, no es grasa. No son las hormonas ni los cambios bruscos de temperatura. Son 5 y en algunos casos hasta 10 kilos de suciedad compacta y en descomposición que lleváis dentro cada día. ¿Sabéis qué es lo que más me asusta de la vida moderna? La facilidad con la que la gente se acostumbra a lo que no es normal. La sustitución de conceptos ocurre de forma silenciosa e imperceptible. Viene una persona a mi consulta, se sienta y dice: Alejandro, me duelen las articulaciones, la cabeza me va a estallar, la tensión me sube y me baja, pero el sistema digestivo lo tengo bien. Soy regular. Siempre le pregunto: ¿regular qué significa? ¿Cuántas veces? Y él, sin inmutarse, responde: pues voy al baño regularmente cada 2 o incluso 3 días. Para mí es normal. He sido así desde niño. Es mi particularidad. Queridos amigos, recordad esto de una vez por todas. Ir al baño cada 2 hasta 3 días. No, es una particularidad. Es una catástrofe silenciosa. Es un grave proceso de autointoxicación que ocurre día a día, sin que os deis cuenta. Usemos el sentido común sin necesidad de enciclopedias médicas. De media, coméis 3 veces al día: desayuno, comida y cena. Además, os tomáis un café, unas galletas, quizás una manzana. En 3 días, esos son al menos 9 comidas principales y otras tantas menores. ¿Alguna vez os habéis preguntado dónde van las otras 8 comidas? Vuestros intestinos no son un tubo de plástico liso por el que todo se desliza sin problemas. Son un órgano vivo y complejo. En un adulto
Su longitud alcanza los 7 hasta 8 metros. Por dentro está cubierto de pliegues y bolsas llamadas austras y millones de diminutas vellosidades diseñadas para absorber los nutrientes de la comida. Pero cuando la comida permanece dentro más tiempo del debido, empieza a pudrirse. Vuestra temperatura corporal interna es de casi 37 grados Celsius. Imaginad un trozo de carne y pan en una bolsa de plástico a 37 grados Celsius durante 3 días. Imaginad el olor. Eso es exactamente lo que está pasando dentro de vosotros. Se forman heces duras que atascan las bolsas de vuestros intestinos. Vuestro cuerpo, intentando solucionar el problema, extrae los últimos restos de agua de esa masa, y estos conglomerados se convierten en auténticas piedras duras. Son estos depósitos pétreos los que estiran las paredes del intestino hasta tamaños increíbles, empujando vuestro abdomen hacia adelante. Podéis beber batidos detox carísimos y vivir a base de trigo sarraceno, pero la barriga no desaparecerá porque vuestros músculos abdominales están siendo empujados desde dentro por las asas intestinales dilatadas. Además, esta bolsa hinchada empieza a presionar los órganos vecinos. En las mujeres, comprime el útero y los ovarios, causando una congestión sanguínea crónica en la pelvis. En los hombres se apoya directamente sobre la próstata. Luego, el hombre pasa años tratándose una prostatitis crónica, tomando antibióticos y soportando masajes desagradables, cuando la raíz del problema está unos centímetros más arriba, en un intestino atascado e hinchado por piedras fecales. Pero lo peor no es ni siquiera vuestro aspecto ni el tamaño de vuestra cintura. Lo peor es lo que le pasa a vuestra sangre. El intestino está diseñado para absorber vitaminas y agua, pero cuando está obstruido con años de residuos en descomposición, las toxinas cadavéricas, el amoníaco y otros venenos empiezan a filtrarse a través de sus paredes hacia el torrente sanguíneo. Vuestra sangre se vuelve espesa por esta suciedad y transporta el veneno por todo el cuerpo, a cada célula. De ahí viene ese cansancio crónico por la mañana. Vuestro cerebro está siendo envenenado. De ahí ese tono de piel pálido, vuestro hígado está sobrecargado. No, puede hacer frente a la filtración de tal cantidad de impurezas y las toxinas intentan salir a través de la piel. De ahí el mal aliento y el olor corporal que ningún desodorante puede ocultar. Pensáis que estáis envejeciendo, pero en realidad os estáis envenenando a vosotros mismos cada día. Muchos me dirán, pero yo voy al baño todos los días, así que lo tengo todo, limpio. Y aquí está la principal trampa. A veces salen lo que se llaman heces, caprinas, bolitas pequeñas y secas. O vas al baño, pero queda una sensación desagradable de evacuación incompleta. Te levantas del inodoro y sientes que algo ha quedado dentro. Esta es la primera y más clara señal de que vuestro intestino está espasmado. Solo tenéis un pasillo estrecho en el centro por el que pasa algo, mientras que las paredes circundantes están cubiertas por una capa de mucosidad y residuos de años, como una gruesa capa de óxido en una vieja tubería de hierro fundido. ¿Cómo podéis ayudar al intestino a deshacerse de esta costra? ¿Cómo ayudarle a expulsar estos kilos de suciedad? Muchos de vosotros probablemente habéis oído hablar del método de limpieza con remolacha. Y puedo afirmar, como persona con experiencia, que el zumo de remolacha es, de hecho, uno de los limpiadores intestinales naturales más potentes. Es una bebida milagrosa que puede ablandar los depósitos más antiguos y hacer que vuestro sistema digestivo funcione como un reloj suizo. Pero aquí debo hacer una seria advertencia. Por favor, deteneos y escuchadme. Sí, ahora mismo vais a la cocina, ralláis una remolacha, exprimís el zumo fresco, os bebéis alegremente un vaso antes de dormir, lo más probable es que acabéis en la cama con un gotero intravenoso. No estoy exagerando. El zumo puro de remolacha es un medio increíblemente agresivo. Tomarlo directamente provocará un espasmo severo de los conductos biliares. Vuestro abdomen se hinchará tanto que os costará respirar. Sufriréis calambres agudos,
náuseas y una flatulencia terrible. En lugar de una cura, recibiréis un potente golpe tóxico en el páncreas. Para que este zumo rojo actúe como una terapia suave y curativa, es necesario añadir un pequeño detalle, literalmente un toque, que cambiará por completo la bioquímica de la bebida, neutralizará su agresividad y forzará al hígado segregar bilis de forma correcta y suave. Os contaré en detalle sobre este ingrediente secreto, por qué el zumo debe respirar y cómo preparar esta bebida más adelante. Cuando lleguemos a mi método personal de limpieza, os prometo que os sorprenderá. Pero antes de lanzaros a la limpieza, debemos entender con qué estamos lidiando. No se puede actuar a ciegas. Es una ley. Quizás ahora estáis sentados frente a la pantalla y dudando. Alejandro, mi situación no es tan grave. Solo estoy un poco cansado y me duele el estómago, pero seguro que no tengo piedras fecales. ¿Estáis seguros? El cuerpo siempre da señales de alarma, pero nosotros nos hemos acostumbrado a silenciarlas con pastillas para el dolor de cabeza, pomadas para la espalda y cremas caras. Existen etapas claras de intoxicación intestinal y señales de advertencia, ocultas de las que nadie os hablará en una consulta de 12 minutos. Y podéis comprobar si vuestro intestino está envenenando vuestra sangre ahora mismo sin levantaros de la silla. ¿Listos para descubrir la verdad sobre vosotros mismos? Todo lo que necesitamos son 5 segundos y vuestras propias manos. Vuestras manos están listas, pero no os precipitéis. Antes de presionar el punto correcto en el abdomen, debéis entender exactamente qué estamos buscando ahí. Nunca me canso de repetírselo a mis pacientes. Una enfermedad grave nunca cae de repente como un ladrillo del cielo. El cuerpo siempre nos envía señales previas, nos pide ayuda a gritos. El problema es que el hombre moderno ha olvidado cómo leer estos telegramas. Nos hemos acostumbrado a tapar la luz roja parpadeante del salpicadero con cinta aislante en lugar de abrir el capó y arreglar el motor. A lo largo de mis años de práctica en urgencias y como naturópata, he desarrollado una clasificación muy clara. El grado de contaminación intestinal se puede dividir en 3 etapas. Escuchad con atención y sed sinceros, no os engañéis a vosotros mismos. Determinad en cuál de estas etapas os encontráis. La primera etapa la llamo etapa de mucosidad latente. Parece que vais al baño todos los días, pero después de comer, especialmente después de pan, pasta o dulces, vuestro abdomen empieza a gorgotear y a hincharse. Aparecen gases. Por a la noche. Sentís que tenéis que aflojaros el cinturón del pantalón por la hinchazón. ¿Pensáis que habéis comido algo en mal estado o una manzana ácida? No, amigos, esta es la primera señal de que una densa capa de mucosidad amilácea ha comenzado a depositarse en las vellosidades intestinales y la comida ya no se digiere correctamente. Ha empezado a fermentar. La segunda etapa es la obstrucción por heces pegajosas. Aquí la cosa se pone mucho más seria. ¿Vais al baño cada 2 días o con gran dificultad? Prestad atención a un detalle importante. Vuestras heces se vuelven pegajosas, pastosas, como arcilla o plastilina. Si tenéis que usar medio rollo de papel higiénico o limpiar constantemente la taza del váter con la escobilla. Es una catástrofe. Las heces normales no manchan ni a uno mismo ni la porcelana. Esta pegajosidad indica que las proteínas se están pudriendo activamente en el intestino, faltan enzimas y la bilis se ha vuelto espesa como el fuel oil. En esta etapa, por la mañana aparece una capa blanca o amarillenta en la lengua y el aliento es tan desagradable que dan ganas de lavarse los dientes. Empezáis a sentir un cansancio constante. La tercera etapa son las bolsas de piedras fecales. Esta es la zona de peligro. Vais al baño una vez cada 2 hasta 3 días, o incluso con menos frecuencia. Las heces son duras. En pequeñas bolas como las de las ovejas, la evacuación es dolorosa y a veces aparecen fisuras anales, hemorroides y rastros de sangre en el papel. El abdomen está constantemente hinchado con una sensación de pesadez y malestar.
Y lo peor de todo, comienza una grave intoxicación sistémica. Las toxinas no pueden ser eliminadas de forma natural. Rompen la barrera de la mucosa y se vierten directamente en la sangre. En esta etapa os empiezan a doler las articulaciones, las rodillas crujen, la tensión arterial salta, sufrís alergias y dolores de cabeza de origen desconocido. Vuestro cuerpo se ha convertido en un contenedor de basura andante. Además de estas etapas claras, hay señales de advertencia sutiles que la gente nunca asocia con el intestino. Tomemos el olor del sudor. Ocurre que una persona ha sudado normalmente toda su vida, y de repente su sudor adquiere un olor acre, agrio, desagradable. Corre a la tienda, compra desodorantes potentes y se unta las axilas hasta que los poros se bloquean por completo. Pero, ¿qué está pasando realmente? Cuando los intestinos están completamente obstruidos, el hígado y los riñones ya no pueden filtrar las toxinas cadavéricas, y entonces el cuerpo activa un canal de drenaje de reserva, el sistema linfático y la piel. Vuestro olor acre de sudor es, en realidad, un grito de ayuda de vuestro cuerpo. Me estoy asfixiando con mis propios desechos. Otra señal de advertencia muy común es un dolor sordo en la zona lumbar, que a veces se irradia a la pierna izquierda o derecha. Oh, cuántas veces, como médico de urgencias, me llamaron por ataques agudos de ciática. Llegas, el paciente está tumbado, gimiendo, no puede enderezarse. Empiezo a palparle el abdomen y encuentro un bulto duro, con la forma de una pelota de tenis, en la parte inferior izquierda o derecha del abdomen. Es una sección del colon sigmoide, hinchada y tensa por las piedras fecales. Está tan agrandada que presiona las raíces nerviosas y el músculo psoas ilíaco. Un enema bien puesto alivia milagrosamente el ataque de ciática en media hora. Si reconocéis alguno de estos síntomas, necesitáis un diagnóstico inmediato. No hace falta tragarse una sonda ni hacerse ecografías. Haremos una prueba de 5 segundos ahora mismo. Sentaos cómodamente en una silla o sillón. Lo mejor es tumbarse boca arriba con las rodillas dobladas. El abdomen debe estar lo más relajado posible. Encontrad vuestro ombligo. Ahora bajad 2 dedos y desplazaos ligeramente hacia la izquierda unos 3 hasta 4 centímetros. En esta zona se encuentra el colon sigmoide. Es aquí donde las masas fecales suelen atascarse antes de entrar en el recto. Juntad los dedos índice, corazón y anular. Exhalad profundamente, despacio. Esto es muy importante. Durante la exhalación, los músculos abdominales se relajan. Suave pero firmemente. Hundid los dedos en el abdomen, este punto. No tengáis miedo, no os haréis daño. Presionad para que los dedos se hundan un par de centímetros. Ahora prestad atención a vuestras sensaciones. Si vuestro estómago es blando como la masa y hundís los dedos sin ninguna molestia, me alegro por vosotros, todavía no hay obstrucciones graves, pero si bajo los dedos sentís un cordón denso y retorcido o un bulto duro, esos son los depósitos compactados. Pero lo más importante, si al presionar sentís un dolor agudo, o si sentís una pulsación fuerte y sorda bajo los dedos, como si un segundo corazón latiera allí, retirad la mano inmediatamente. Esta pulsación dolorosa es una señal directa de que la pared intestinal está gravemente inflamada. El flujo sanguíneo está alterado. La mucosa está severamente hinchada y en este momento vuestro intestino no funciona como un filtro, sino como una esponja, envenenando vuestra propia sangre. Podríais preguntar: Alejandro, la sangre es sangre. ¿Qué tiene que ver mi mala digestión con el dolor de mis articulaciones o mi cabeza? No os podéis imaginar lo corto que es el camino desde un intestino obstruido hasta el cerebro y las rodillas. Y para que lo recordéis y dejéis de tratar vuestro sistema digestivo con desdén, os contaré la historia de Pedro. Tenía 58 años, un hombre fuerte, robusto. Vino a verme con la cara pálida, agarrándose el pecho y con
pánico en los ojos, susurró: Alejandro, sálvame. El motor se me para. Voy a tener un infarto. Había visitado a todos los cardiólogos de la ciudad, tomaba puñados de pastillas para la tensión, pero su problema se escondía en un lugar completamente diferente. Y cuando descubrimos la causa de sus ataques al corazón, se quedó absolutamente asombrado. Cómo un simple hábito matutino, a lo que millones de nosotros estamos acostumbrados, convirtió sus intestinos en una bomba de relojería. ¿Y cómo logramos sacarlo del borde del abismo sin una sola pastilla? ¿Cómo puede una masa putrefacta del estómago llegar hasta las rodillas y nublar la mente? La respuesta está en nuestra anatomía brillantemente diseñada que nosotros mismos saboteamos. El mecanismo es el siguiente. Todo lo que se absorbe en el intestino, tanto lo bueno como lo malo, entra en la sangre. Esta sangre no circula inmediatamente por todo el cuerpo. Se recoge en un único y potente conducto llamado vena porta y se dirige directamente al hígado. El hígado es nuestra aduana, el principal filtro del cuerpo. Su función es limpiar la sangre de todas las toxinas, venenos y bacterias, y neutralizarlos. Pero imaginad que vuestro intestino está atascado con años de depósitos en descomposición. Las toxinas se vierten en la sangre en un flujo turbulento, constante durante 1 año, 2, 10 años. El hígado se agota, sus células comienzan a morir y a ser reemplazadas por grasa, y en un momento dado, este filtro simplemente deja de funcionar. La aduana deja pasar la sangre contaminada, y entonces esta corriente de sangre sucia, espesa y llena de toxinas sigue adelante. Entra en el corazón y desde allí se distribuye por todo el cuerpo. Llega a las articulaciones, donde el ácido úrico y las toxinas depositan como cristales afilados, destruyendo el cartílago y causando un dolor terrible. Llega al cerebro y te despiertas con dolor de cabeza, incapaz de concentrarte, te consume la apatía. Estás tomando condroprotectores y pastillas para la memoria, pero lo que realmente necesitas es tratar tu estreñimiento. Para que entendáis lo peligroso que es, os contaré la historia de Pedro. Tenía 58 años en ese momento. Un hombre sano, trabajador, toda su vida en la construcción. Vino a mi casa en un estado de completo agotamiento. Su cara estaba pálida, con un rubor enfermizo y un sudor frío perlaba su frente. Se desplomó en una silla, agarrándose el lado izquierdo del pecho, y me dijo con verdadero pánico en los ojos: Alejandro, ayúdame. El motor se me para. Me da miedo irme a dormir. Pienso que tendré un infarto y no despertaré. Me contó que llevaba 6 meses sufriendo terribles ataques. De repente, su corazón empezaba a latir como un loco. Le faltaba el aire, sentía como si un aro de hierro le oprimiera el pecho. Corrió a los cardiólogos. Le hicieron electrocardiogramas, un holter de 24 horas, una ecocardiografía. ¿Y sabéis qué? Los médicos se encogieron de hombros. Sí, había algunos cambios menores relacionados con la edad, pero nada que pudiera causar tales ataques de disnea y arritmia. Le recetaron betabloqueantes, pastillas para la tensión y sedantes. Lo mandaron a casa, pero las pastillas no ayudaban. Los ataques solo empeoraban, especialmente después de una cena copiosa. Le pedí a Pedro que se tumbara en el sofá y se relajara, y en cuanto puse mis manos sobre su abdomen, todo quedó claro. Justo debajo de las costillas, su vientre estaba duro, tenso como un tambor. Le di unos golpecitos con el dedo. El sonido era sordo, como el de una sandía pasada. Le dije: Pedro, tu corazón está perfectamente. No es un infarto lo que te está matando, te estás asfixiando con tus propios desechos. Resultó que Pedro tenía un caso clásico del síndrome gastrocardíaco, o síndrome de Roentgen. Lo explicaré en palabras sencillas. El colon transverso es la sección del intestino que pasa horizontalmente justo debajo del estómago. El de
Pedro estaba tan obstruido con piedras fecales compactadas e hinchado por gases fétidos que se había elevado. Estaba presionando el diafragma, el principal músculo respiratorio, que a su vez comenzó a presionar el corazón y los pulmones. El corazón de Pedro estaba literalmente atrapado en un tornillo de banco. Simplemente no había suficiente espacio en su pecho para que latiera normalmente. Por eso, cuando Pedro se tumbaba o comía una comida abundante, la presión sobre su corazón aumentaba, provocando arritmias, falta de oxígeno y ataques de pánico. Cuando se lo expliqué, no me creyó durante mucho tiempo. Alejandro, ¿cómo es posible? No como solo comida basura, como sopa, patatas, carne, como todo el mundo. ¿De dónde salieron esas piedras? Y aquí llegamos a lo más importante, los asesinos silenciosos de nuestra microflora intestinal, de los que nunca os hablarán en una consulta rutinaria. El problema no son solo las hamburguesas o las patatas fritas, son los hábitos matutinos que realizamos de forma automática, día tras día, destruyendo nuestro peristaltismo. Empezamos a analizar la rutina matutina de Pedro. Un detalle clave resultó ser el punto de partida de su enfermedad. Cada mañana, al despertar, Pedro iba a la cocina y, con el estómago completamente vacío, se tomaba una taza de café solo, bien cargado para despertarse, se comía un bocadillo de prisa y corría al trabajo. Durante años ignoró la necesidad matutina de ir al baño. No tenía tiempo. Pensaba, ya iré en el trabajo o esperaré hasta la noche. ¿Qué sucede en el cuerpo cuando se establece este hábito? Primero, la cafeína en ayunas es un golpe brutal para la vesícula biliar. Provoca un fuerte espasmo de los conductos biliares, el esfínter de Oddi, y es precisamente la secreción matutina de bilis el principal desencadenante del peristaltismo. La bilis actúa como un potente lubricante y antiséptico natural. Mata las bacterias putrefactas y hace que las paredes intestinales se contraigan, empujando los desechos hacia la salida. En el caso de Pedro, el café en ayunas bloqueaba esta secreción, y la comida entraba en un intestino seco y no preparado. Segundo, la supresión de la necesidad matutina de defecar. Nuestro cuerpo es un ser de reflejos. Por la mañana, cuando nos despertamos, se activa el reflejo gastrocólico. El intestino se despierta y quiere deshacerse de los desechos. Sí, suprimes esta señal día tras día, contrayendo el esfínter y ocupándote de tus asuntos, las terminaciones nerviosas del recto se atrofian. El intestino decide. Ah, no lo necesitas, pues me lo quedo. La masa de desecho permanece dentro, se le extrae el agua y se convierte en piedras secas y afiladas que se adhieren a las paredes. Fue mi pequeña limpieza, de la que os hablaré hoy, la que salvó la vida de Pedro. Cuando estimulamos suavemente su intestino para que expulsara estas piedras, perdió casi 10 centímetros de cintura en una semana. Pero lo más importante, sus ataques al corazón desaparecieron como por arte de magia. Volvió a respirar con facilidad. Su corazón fue liberado de la opresión. Pero ahora quiero detenerme y hacer una seria advertencia. Sé que muchos de vosotros estáis listos para lanzaros a limpiezas, tomar laxantes o zumo de remolacha. No lo hagáis ahora. Si iniciáis una limpieza agresiva sin entender los mecanismos, corréis el riesgo de provocar una catástrofe en vuestro propio cuerpo. Imaginad una tubería vieja y oxidada con un atasco. Si le metéis agua a máxima presión, la tubería reventará. Lo mismo ocurre en el intestino. Sí, desprendéis bruscamente piedras fecales duras y afiladas. Pueden arañar la mucosa hasta sangrar, causar un cólico terrible o, peor aún, bloquear el lumen intestinal. Eso es una obstrucción intestinal aguda, y entonces os enfrentaréis a la sirena de una ambulancia, al bisturí de un cirujano y posiblemente a una colostomía. Antes de empezar la práctica, debéis entender contra qué estamos luchando exactamente. Necesitamos ablandar este cemento endurecido. Pero,
¿Cómo se forma dentro de nosotros? ¿Qué pegamento une las delicadas vellosidades del intestino, impidiendo que la comida se mueva? Y lo más importante, ¿qué dos alimentos, aparentemente inofensivos, crean esta mucosidad pegajosa cada vez que los coméis? Hablaremos de esto ahora mismo. Y creedme, el contenido de vuestra nevera cambiará para siempre después de esto. Os detuve de tomar decisiones precipitadas al final del último bloque, y lo hice con una razón. Antes de que forcemos a vuestro sistema digestivo a deshacerse de esta carga acumulada durante años con mi método de remolacha, necesitáis una comprensión clara de lo que está sucediendo dentro de vosotros. Sin esta comprensión, cualquier limpieza es como jugar a la ruleta rusa con vuestra salud. Recordad que os dije que no se puede desatascar una tubería vieja con un chorro de agua a presión. Así que, para desatascarla, necesitamos entender cómo se forman esas horribles masas de suciedad y de qué está hecho ese pegamento interno. Desafortunadamente, la medicina a menudo peca de explicar todo en un lenguaje demasiado complejo y seco. En cada consulta, el médico os dibujará un esquema del sistema digestivo. Y en estas imágenes, el intestino parece un tubo rosa, liso y perfecto, por el que todo se desliza tan fácilmente como por un tobogán de plástico infantil. Esta imagen crea una peligrosa ilusión en la mente de la caza. Gente, comí, pasó por el tubo y salió. ¿Dónde podría atascarse? Ahora, olvidad esas imágenes de la consulta. Hablemos claro, usando imágenes sencillas y cotidianas. Vuestro intestino por dentro no es un tubo liso. Imaginad una alfombra persa cara y lujosa, con un pelo largo, denso y suave. Así es exactamente cómo se ve la mucosa de vuestro intestino por dentro. Toda su superficie está cubierta por millones de diminutas vellosidades. Cuando están sanas, son muy móviles. Se mueven constantemente como algas en el fondo de un río cristalino. Su principal tarea es capturar cada gota de vitamina, cada miligramo de mineral de la comida masticada y absorberlo en la sangre. Ahora imaginad que cogéis un cubo de pegamento espeso para papel pintado o masilla de construcción pesada y frotáis esta solución directamente sobre vuestra suave alfombra persa. ¿Qué les pasa a las fibras? Se pegan, se apelmazan y se cubren con una costra dura e impenetrable. La alfombra pierde su suavidad, deja de respirar y se convierte en un trozo de asfalto sucio. Exactamente lo mismo ocurre dentro de vuestro estómago. Durante años, día tras día, habéis estado metiendo en él alimentos que, al ser digeridos, forman una mucosidad espesa y pegajosa. Esta mucosidad cubre las delicadas vellosidades intestinales capa por capa, sellándolas. Y una vez que este proceso comienza, se produce un efecto dominó. Ocurren dos consecuencias catastróficas. Primero, vuestro cuerpo comienza a morirse de hambre. Las vellosidades, selladas, no pueden absorber nutrientes. Podéis gastar una fortuna en verduras ecológicas, comprar vitaminas caras en la farmacia y comer kilos de ensalada. Todo esto pasará de largo y acabará en el inodoro. Vuestras células gritan de hambre. Sentís una debilidad constante. El pelo se os cae, las uñas se os rompen incluso con el estómago lleno. Os estáis muriendo de hambre con la barriga llena. Segundo, la membrana mucosa pegada pierde la capacidad de contraerse normalmente. El peristaltismo se detiene y vuestro intestino se vuelve perezoso, lento. Y es entonces cuando la comida deja de moverse a la velocidad necesaria. Además de las vellosidades, el intestino tiene otra característica anatómica llamada austras. Son una especie de bolsillos o pliegues transversales que recorren toda su longitud. Cuando el movimiento de la comida se ralentiza, la comida a medio digerir comienza a caer en estos bolsillos laterales y a quedarse allí. Y entonces entra en juego la fisiología. El colon está programado por la naturaleza para absorber agua de las heces y devolverla al cuerpo. Y si esta masa yace en el colon 2 o 3 días, o incluso una semana, en lugar de las 12 horas previstas,
el colon seguirá extrayendo agua metódicamente. Como resultado, las heces, que deberían ser blandas y fáciles de evacuar, se deshidratan hasta el punto de convertirse en piedras. La comida fresca pasa por un pasaje estrecho, justo por el medio, mientras que a los lados, en estos bolsillos, se acumulan capas de depósitos calcáreos. Vais al baño pensando que todo está bien, pero en realidad kilos de suciedad calcificada recubren las paredes de vuestro intestino. Durante mi tiempo en urgencias, a menudo me encontré con los casos más severos de impactación fecal, cuando una persona ya tenía una obstrucción intestinal y mi equipo realizaba enemas profundos, tratando de romper estos bloqueos. Honestamente, lo que a veces salía de la gente no se podía llamar heces normales. Eran conglomerados densos y negros, como trozos de neumáticos viejos. Eran literalmente moldes del intestino, cubiertos de mucosidad, con un olor tan fétido que era imposible estar en la habitación sin mascarilla. Cuando esta masa caía en la palangana de metal, producía un sonido sordo, como el de una piedra de verdad. Y cuando el paciente se liberaba de esa carga de años, su rostro cambiaba literalmente ante mis ojos. La dificultad para respirar desaparecía, su cara recuperaba el color, su abdomen se desinflaba como un globo pinchado. Un hombre me dijo después de tal procedimiento: Alejandro, siento como si me hubiera quitado una mochila llena de ladrillos que he llevado durante 20 años. Para evitar que tengáis que recurrir a enemas y llamadas de emergencia, utilizaremos mi método de limpieza suave. Pero la pregunta más importante es: ¿de dónde viene esta mucosidad? ¿Qué es esa suciedad que estamos frotando en nuestra alfombra interna? La mayoría de la gente cree que todo se debe a las empanadillas de supermercado, las salchichas baratas, las patatas fritas y los refrescos. Y por supuesto la comida rápida no es saludable. Pero, paradójicamente, no es ella la que crea la capa de mucosidad más difícil de eliminar en vuestro intestino. El cemento de hormigón armado dentro de nosotros se forma día a día a partir de dos alimentos específicos. Lo más aterrador es que consideramos estos dos productos no solo normales, sino saludables. Están en vuestra mesa todos los días. Nuestras abuelas nos enseñaron a comerlos en cada comida. Los nutricionistas suelen guardar un silencio cómplice sobre esta combinación mortal. Pero cuando metéis estos dos productos, aparentemente inofensivos, en vuestro estómago al mismo tiempo, reaccionan químicamente para formar una sustancia pegajosa e indisoluble. Paralizan el intestino peor que cualquier veneno. Y os lo diré sin rodeos. Mientras sigáis combinando estos dos productos en vuestro plato, ni la remolacha, ni las hierbas laxantes, ni los caros probióticos os ayudarán. La bebida milagrosa simplemente rebotará en ese costre dure como un guisante contra una pared. Queréis saber que dos productos familiares están cementando vuestro intestino ahora mismo, mientras veis este vídeo, y qué otros hábitos alimenticios, aparentemente inocentes, están convirtiendo lentamente vuestro estómago en un vertedero. Entonces escuchad con mucha atención, porque lo que voy a decir a continuación. Os prometí nombrar a los dos terroristas ocultos, productos que nuestro cuerpo puede digerir por separado, pero que, combinados, se convierten en una mezcla de cemento que obstruye nuestros intestinos para siempre. Recordad la comida tradicional que hemos comido desde la infancia. ¿Qué comemos? Exacto. Un filete empanado con puré de patatas, una ración de pasta a la boloñesa o un buen trozo de carne con una generosa rebanada de pan blanco. Sí, amigos míos, esta combinación familiar de proteína animal y carbohidratos refinados pesados es una auténtica bomba de relojería para vuestro sistema digestivo. Miremos dentro de vuestro estómago para que entendáis el mecanismo de esta catástrofe. La carne es una proteína pesada. Para descomponerla, el estómago debe producir ácido clorhídrico muy fuerte y concentrado, pero las patatas, la pasta o el pan blanco son almidones. Se digieren en un ambiente
completamente diferente, un ambiente alcalino. Y este proceso debería comenzar en la boca bajo la acción de la saliva. Masticáis la carne con el pan y enviáis toda la masa al estómago. ¿Qué sucede? Vuestro cuerpo entra en un estado de estupor. Produce ácido para la carne y álcali para el pan. Probablemente recordáis de las clases de química del colegio que si mezcláis ácido y álcali se neutralizan mutuamente. El ambiente en el estómago se vuelve débil. La digestión prácticamente se detiene. La carne no puede digerirse por falta de ácido. Cae al fondo del estómago como una piedra y yace allí durante horas. Y el pan o las patatas, en un ambiente cálido y húmedo a 37 grados Celsius, comienzan a fermentar, produciendo gases que hinchan el estómago. Lo que finalmente llega al intestino no es una mezcla de alimentos bien digeridos, sino una masa pegajosa, putrefacta y fermentada. El almidón une las fibras de carne no digeridas, formando una pasta. Esta pasta cubre las vellosidades intestinales con una fina capa. Esa es la primera capa de asfalto dentro de vosotros. Pero eso no es todo. Empeoramos las cosas con hábitos en los que ni siquiera pensamos. Por ejemplo, beber agua fría o bebidas con hielo durante la comida. Durante mi tiempo en urgencias vi las consecuencias de este hábito en mis guardias. Recuerdo haber llegado a una casa de campo en un verano caluroso, encontrar a un hombre retorciéndose en el césped, agarrándose el estómago como si le fuera a estallar. Le pregunté qué había comido. Me respondió: comí unos pinchos morunos grasientos y los regué con un refresco helado de la nevera. ¿Qué se hizo a sí mismo? Imaginad lavar una sartén llena de grasa de cordero con agua helada. ¿Qué le pasa a la grasa? Se vuelve blanca al instante, se endurece y se convierte en algo parecido a la cera de una vela. No podréis rasparla de la sartén. Lo mismo ocurre en vuestro estómago. Coméis comida caliente y grasa y luego le echáis un líquido frío encima. La grasa se cristaliza al instante, se solidifica, la comida se apelmaza y se precipita hacia el intestino, sin ser tratada en absoluto por las enzimas. Allí, esta capa de grasa congelada se adhiere a las paredes intestinales con más fuerza que cualquier arcilla. Recordad, beber frío con las comidas paraliza el estómago. Y otro mal hábito que nos enseñaron desde la infancia como saludable, comer una manzana de postre. Habéis tenido una comida copiosa con sopa, carne y guarnición, y luego para rematar una fruta. Esto crea un verdadero atasco en el intestino. La carne tarda 4 o 5 horas en digerirse, mientras que una manzana o una naranja deberían pasar por el estómago y ser absorbidas en 30 hasta 40 minutos. Pero no pueden. Hay una montaña de comida pesada delante. La fruta se queda atrapada en este atasco, se estanca en el estómago caliente e inmediatamente comienza a fermentar. Se libera alcohol y ácido acético. Comienza la acidez y el ardor de estómago y otra porción de gases tóxicos y acres se liberan los intestinos, expandiéndolos desde dentro. La fruta debe comerse media hora antes de la comida o como un tentempié separado. Punto. Podríais preguntar: Alejandro, ¿cómo debo comer para que mis intestinos funcionen correctamente? Mi respuesta: para evitar que vuestro estómago parezca un vertedero. Solo necesitáis formar 2 hábitos simples pero sólidos como una roca. Funcionarán dentro de vosotros como una escoba suave. Hábito número 1. Una ducha caliente para el estómago. 20 o 30 minutos. Antes de cada comida, bebed un vaso de agua caliente, casi muy caliente. No hirviendo, sino agradablemente caliente, a unos 4 o 50 grados Celsius. ¿Qué hace esto? Lava cualquier mucosidad residual de las paredes del estómago durante la noche o el día. Pero lo más importante, el agua caliente relaja el esfínter de la vesícula biliar. Libera suavemente una porción de bilis, preparando todo el sistema para recibir la comida. El intestino se despierta y comienza a contraerse en ondas. ¿Habéis arrancado el motor?
Hábito número 2. La regla de la almohada verde. Si os gusta la carne, el pescado o los huevos, comedlos sin problema. Pero la guarnición debe ser diferente. Olvidaos de la pasta y el arroz con la carne. La fibra es vuestra mejor amiga. Col, zanahorias, pepinos frescos, cualquier verdura. La fibra no se digiere completamente en nuestro cuerpo. Pasa por el intestino como una esponja dura. Literalmente, cepilla y raspa la mucosidad fresca de las paredes y evita que se endurezcan piedras. Comed un trozo de pollo, seguid con un buen plato de ensalada de col fresca, y todo pasará por vuestro tracto digestivo sin problemas. Estas reglas os ayudarán a detener el proceso de contaminación. Dejaréis de acumular suciedad en vuestros intestinos. Pero aquí viene la parte más importante. Vale, hemos dejado de hacer daño. Pero, ¿qué pasa con la carga que se ha acumulado durante años? ¿Qué pasa con esos 5 o incluso 10 kilos de heces endurecidas que han hinchado vuestro estómago y están envenenando vuestras articulaciones y cerebro? Una ensalada de col no los eliminará, y el agua caliente no los disolverá. Aquí es donde entra en juego la artillería pesada. Ahora que entendéis la fisiología y no haréis tonterías, es hora de pasar a mi pequeño ritual, a esa bebida milagrosa de remolacha. Como mencioné al principio, el zumo fresco de remolacha es un potente disolvente, natural, pero os prohíbo terminantemente beberlo solo. Si el zumo puro de remolacha recién exprimido golpea vuestros conductos biliares obstruidos, sufriréis un espasmo tan fuerte que os retorceréis de dolor, con el abdomen hinchado como un globo. Para que esta bebida tenga un efecto curativo suave, en lugar de dañino, necesitamos hacer un simple truco de cocina. Primero, dejar respirar la remolacha el tiempo adecuado y, segundo, añadir un ingrediente económico que todo el mundo tiene en casa. Este ingrediente secreto funcionará como una llave. Abrirá suavemente los conductos biliares, obligará al hígado a liberar la bilis estancada y convertirá los depósitos de años en el intestino en una masa suave que saldrá de forma natural a la mañana siguiente sin dolor ni enemas. ¿Qué ingrediente es? ¿Cuántas gotas debo añadir? ¿Y a qué hora del día este zumo ayudará a eliminar la mayor cantidad de suciedad? Preparad lápiz y papel. Pasamos a una receta que ha ayudado a cientos de mis pacientes a volver a la vida. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué el zapatero suele ir con los zapatos rotos y por qué los médicos en las consultas a veces parecen más enfermos que sus propios pacientes? Un médico con sobrepeso y disnea se sienta frente a vosotros, os receta pastillas para la tensión y os da lecciones sobre un estilo de vida saludable. Estaréis de acuerdo en que esto crea una disonancia. Por eso siempre digo, un sanador no tiene el derecho moral de recomendar algo que no ha probado en sí mismo. A menudo me preguntan, Alejandro, usted ya tiene una edad. ¿Cómo mantiene un vientre plano y una energía que envidiarían los jóvenes? ¿Cuenta calorías o toma algún suplemento exótico? No hay ningún secreto. Simplemente vivo según las leyes de la fisiología que comparto con vosotros. No soy un santo, soy una persona normal. A veces puedo excederme en las fiestas o darme un capricho poco saludable, pero 2 veces al año, y siempre que siento que mi cuerpo se vuelve pesado y la energía matutina desaparece, realizo mi pequeña limpieza de primavera. Es esta bebida milagrosa de remolacha la que una vez puso a Pedro en pie y salvó a cientos de mis pacientes de una intoxicación severa. Así que, llegamos a lo más importante, la bebida milagrosa de remolacha. Es hora de poner los puntos sobre las íes y desvelar el misterio que insinué al principio de nuestra conversación. La remolacha roja común es una hortaliza única, contiene una gran cantidad de betaína. Esta sustancia actúa como un potente disolvente de las proteínas animales y las placas de grasa en nuestro cuerpo.
La betaína es capaz de penetrar incluso en las piedras fecales más duras, ablandando su estructura y convirtiendo el asfalto endurecido de nuevo en una masa blanda. Pero, ¿por qué os prohibí categóricamente beber el zumo fresco directamente del extractor? ¿Por qué os advertí que podría actuar como un veneno? El hecho es que la remolacha fresca y rallada, además de betaína, contiene una concentración enorme de aceites esenciales volátiles y compuestos pesados. Son tan agresivos, cáusticos, que si bebéis un vaso de este zumo, vuestros vasos sanguíneos, conductos biliares, sufrirán un shock. Se producirá un espasmo agudo. Os faltará el aire al instante, sentiréis mareos, náuseas, y vuestro estómago se contraerá con un dolor agudo. En lugar de una limpieza, obtendréis una ligera intoxicación y un golpe severo en el páncreas. He visto a gente yacer en la cama durante 2 días después de tal curación. Para que este zumo rojo pase de ser un agente agresivo a una medicina curativa, necesita respirar. Después de exprimir el zumo, vertedlo en un recipiente de vidrio ancho, un bol o un frasco de boca ancha. No lo tapéis, esto es muy importante. Y meted este recipiente en la nevera durante exactamente 2 horas. ¿Qué sucede durante estos 120 minutos? En contacto con el oxígeno y en un ambiente fresco, todos los ésteres volátiles agresivos se oxidan y se volatilizan. Se evaporan en el aire. El zumo se vuelve más suave. Su composición química se estabiliza. Después de 2 horas, tenéis en vuestras manos una herramienta completamente segura, suave pero increíblemente eficaz para disolver la suciedad intestinal, pero, como dije, el zumo por sí solo no es suficiente. Ablandará las piedras, pero para que se deslicen fácilmente de las paredes intestinales y salgan del cuerpo, necesitamos un potente lubricante interno. Necesitamos una secreción de bilis de calidad. Y la remolacha por sí sola no la estimula. Aquí es donde entra en juego el ingrediente secreto y económico que mencioné. Este pequeño detalle actúa como una llave de oro que abre el esfínter de la vesícula biliar, y ese ingrediente es media cucharadita de aceite sin refinar. Puede ser aceite de oliva virgen extra, aceite de semillas de calabaza, aceite de lino o incluso nuestro aceite de girasol autóctono, pero solo el aromático, el que huele a pipas. Si no tenéis aceite a mano, una pizca de buena sal marina o sal gorda, no. La sal química fina funcionará de manera similar. ¿Cómo funcionan juntos? Mirad qué fisiología tan sutil. Ponéis el aceite en un poco de zumo de remolacha reposado y dais un sorbo. En el momento en que la grasa, el aceite o la sal tocan los receptores de la lengua y entran en el estómago, el cerebro envía una señal instantánea a la vesícula biliar. Ha entrado grasa. Se necesita bilis para digerirla. El esfínter de Oddi, la válvula de los conductos biliares, se relaja y se abre. El hígado libera con gusto la porción de bilis espesa y estancada que se ha acumulado durante el día. Y esta porción de bilis se vierte en el intestino junto con el zumo de remolacha. El zumo ablanda las piedras fecales y la bilis mata las bacterias putrefactas y lubrica eficazmente las paredes intestinales. Se crea una onda perfecta y suave que arrastra suavemente la suciedad de años sin ningún espasmo. Ahora, apuntemos este pequeño ritual paso a paso, cómo y cuándo hacerlo para obtener el máximo efecto. Recomiendo hacer este procedimiento por la noche. Cuando ya no tenéis prisa y el cuerpo se prepara para dormir, cenad algo ligero. Nada de carne ni pan, mejor verduras guisadas o un poco de cereal. 2 horas antes de acostaros, pelad una remolacha cruda de tamaño mediano y exprimid el zumo. Si no tenéis extractor, ralladla y exprimidla a través de una gasa. Obtendréis aproximadamente medio vaso normal de zumo, unos 100 mililitros. Meted el zumo en la nevera, sin tapar, durante 2 horas. Pasadas las 2 horas, sacad el zumo. Dejadlo reposar 10 minutos para que no esté helado. Si es la primera vez que lo probáis y tenéis un intestino muy sensible,
Diluid los 100 mililitros de zumo de remolacha con agua limpia y tibia, en una proporción de 50/50. Justo antes de beberlo, añadid media cucharadita de aceite sin refinar o una pizca de sal. Removedlo. Bebedlo lentamente, a pequeños sorbos, como si estuvierais saboreando un buen vino. Sentid cómo el calor se extiende por el estómago. Eso es todo. Después, no comáis nada y acostaos. Mientras descansáis por la noche, un proceso de limpieza suave y profundo comenzará en vuestro interior. No sentiréis dolor, retortijones ni calambres. La betaína hará su trabajo. Pero por la mañana os despertaréis, beberéis un vaso de agua tibia y, en 15 hasta 20 minutos, vuestro cuerpo os llamará al baño y lo que salga podría sorprenderos. Será abundante, fácil y rápido. Muchos de mis pacientes cuentan que esa primera mañana expulsaron tal cantidad de masa oscura y maloliente que no podían creer lo que veían en el inodoro. De verdad, llevaba todo esto dentro. Es la pregunta más común. Después de hacer esto durante 3 noches seguidas, sentiréis cómo vuestro abdomen se desinfla. Podréis abrocharos en la cintura esos pantalones que llevabais tiempo sin poder cerrar. Vuestra piel se aclarará y el cansancio matutino desaparecerá porque las toxinas de vuestro intestino dejarán de entrar en la sangre. Pero aquí hay un punto muy sutil. Digamos que hemos desatascado las tuberías, nos hemos quitado la mochila de suciedad y sentís un alivio increíble. Pero, ¿cómo evitar que el atasco vuelva a producirse en un mes? ¿Cómo mantener esta frecuencia ideal todos los días? Muchos piensan que ir al baño una vez al día, por la mañana, es suficiente. Pero, ¿es realmente así? ¿Cuántas veces al día debería defecar un adulto sano y limpio? ¿Una vez al día? ¿O quizás después de cada comida completa, como un bebé? Vamos a analizar esta delicada cuestión ahora mismo y estoy seguro de que la respuesta cambiará vuestra idea de vuestro propio ciclo normal. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a confiar en los secos libros de referencia médica y en las palabras de médicos cansados en consultas rápidas. Sí, hoy vais a un gastroenterólogo y le decís: doctor, voy al baño 2 o 3 veces por semana. ¿Sabéis lo que os dirá? Probablemente, sin levantar la vista del ordenador, dirá con indiferencia: bueno, está dentro del rango normal actual. Si no le duele, siga así. Y ese es el mayor engaño de nuestro tiempo. Se ha producido una monstruosa sustitución de conceptos. La norma estadística médica se ha confundido con la verdadera salud biológica. Sí, estadísticamente, la mayoría de la gente hoy en día va al baño así, raramente, con esfuerzo y dejando la mitad dentro. Pero lo que se ha vuelto normal para una sociedad enferma no es la norma de la naturaleza. Recordad cómo funciona un bebé. Un bebé lactante mama y a los 15 hasta 20 minutos se hace caca. Vuelve a mamar y vuelve a hacerse caca. Su reflejo gastrocólico funciona a la perfección. El estómago superior se llena, se estira e inmediatamente se envía un impulso nervioso al inferior. Oye, tenemos una nueva ración de comida, haced sitio. El intestino se contrae y expulsa la porción anterior de desechos. Es la ley de la cinta transportadora. Nuestro cuerpo es una fábrica. Si los camiones con materia prima fresca llegan a la fábrica 3 veces al día y el producto terminado se saca del almacén una vez cada 2 días, ¿qué pasará con el almacén? ¿Reventará? ¿Se llenará de moho, de ratas? Recuerdo muy bien un caso de mi juventud, cuando trabajaba como médico de urgencias en los años 80. Me enviaron a un pueblo remoto en los picos de Europa durante unos meses para sustituir al médico local. La gente allí era fuerte, robusta. Entre ellos había un anciano llamado Mateo, un cazador empedernido. Tenía más de 70 años y podía caminar 20 kilómetros por el monte con una escopeta y una mochila pesada, sin jadear. Una vez estábamos hablando de salud y yo, un joven y curioso médico, le pregunté por la digestión. Mateo sonrió bajo su bigote poblado y dijo algo que recordaré toda mi vida.
Alejandro, la regla es simple. Si te sentaste a comer un buen plato 3 veces, tienes que ir al servicio 3 veces. Y si comiste sin haberte vaciado antes, significa que llevas un muerto en la barriga y te pudrirá las piernas. En estas palabras simples y populares se esconde la más profunda verdad fisiológica que hemos olvidado tan fácilmente en nuestra vida urbana. Nos sentamos en reuniones, en atascos, en el metro. Sentimos la necesidad natural de ir al baño después de un buen desayuno, pero apretamos los puños y nos decimos, ahora no. El baño público está sucio. Aguantaré hasta llegar a casa. Y aguantamos. Aguantamos una vez, dos, durante años, pero las terminaciones nerviosas del recto no pueden gritar para siempre. Se cansan y se atrofian. El reflejo desaparece. La cinta transportadora se detiene y nos convertimos en almacenes de basura andantes, considerándolo nuestra particularidad. Por eso, quiero que os detengáis ahora, escuchéis a vuestro cuerpo y respondáis honestamente a una pregunta. Dejad un comentario debajo de este vídeo, escribid ¿qué consideráis normal para vosotros? ¿Cuántas veces al día o a la semana vais al baño? ¿Cómo os va? ¿Una vez por la mañana o quizás lucháis y esperáis este momento durante 3 días? Escribid, no os avergoncéis. Somos todos adultos y estamos hablando de un tema que determina directamente cuántos años viviréis con la mente clara y por vuestros propios medios. Leeré vuestros comentarios y sin duda discutiremos este tema para entender cuánto nos hemos desviado del ideal de la naturaleza. Pero volvamos a nuestra práctica. Digamos que habéis probado mi método. Dejasteis reposar el zumo de remolacha durante 2 horas, añadisteis una gota de aceite de oliva virgen extra y lo bebisteis antes de acostaros. Por la noche ocurrió un milagro. El hígado liberó bilis y por la mañana vuestro intestino se deshizo con alivio de esos kilos de suciedad vieja y oscura. Vuestro estómago se desinfló y respirar se hizo más fácil. ¿Qué está pasando dentro en ese momento? Las vellosidades de las paredes intestinales, que estuvieron selladas con mucosidad y cemento durante años, finalmente han sido liberadas. Han salido al aire, pero ahora parecen la piel después de quitarle una escayola. Están pálidas, irritadas y no están acostumbradas a funcionar normalmente. Y si ahora coméis mucha comida cruda, frita o picante, vuestro intestino sufrirá. La mucosa necesita ser calmada. Necesitáis darle una película suave y envolvente para que pueda recuperarse y empezar a absorber vitaminas plenamente. La naturaleza tiene hierbas especiales que pueden ayudar en esto. Hierbas que alivian suavemente la inflamación, curan las microfisuras y restauran la Kururam, microflora beneficiosa que hemos estado destruyendo durante tanto tiempo. Para no alargar este vídeo a 1 hora y sobrecargaros con información innecesaria, he preparado una guía detallada por separado para vosotros. En mi canal de Telegram he publicado una lista de las 5 mejores hierbas que funcionan perfectamente después de esta limpieza y potencian significativamente el efecto del zumo de remolacha. He descrito cómo prepararlas y tomarlas para que vuestro intestino funcione como un reloj suizo. El enlace a mi canal de Telegram está justo debajo en la descripción de este vídeo. Haced clic y guardad este material. Sin duda os será útil. Intento compartir mis conocimientos y años de experiencia con vosotros de forma gratuita, porque quiero ver a más gente sana a mi alrededor. Pero si mi consejo os ha ayudado y sentís la inspiración de apoyar la creación de nuevos vídeos con una pequeña donación, los detalles están en la descripción. Estaré inmensamente agradecido por cualquier apoyo al canal. Me ayuda a dedicar más tiempo a crear materiales tan detallados. Y si pensáis que nuestro trabajo con el cuerpo termina con la limpieza del estómago, estáis muy equivocados. Recordad que dijimos que desde un intestino obstruido, las toxinas cadavéricas se absorben en la sangre durante años. Y una parte de esta suciedad
se deposita en la parte más vulnerable de nuestro cuerpo, las articulaciones. Si vuestras rodillas crujen desagradablemente al agacharos, si por la mañana camináis con un dolor sordo en la espalda baja y vuestros hombros duelen con los cambios de tiempo, sabed que vuestras articulaciones están obstruidas con cristales de sal afilados como fragmentos de vidrio y ninguna pomada de farmacia los eliminará. Por eso, en el próximo vídeo, hablaremos de un problema que afecta a casi todas las personas mayores de 50 años. Os hablaré de una raíz milagrosa, una receta antigua y olvidada que actúa como un potente imán. Extraerá las sales de vuestras articulaciones, las unirá y las expulsará a través de la orina. Este método puede ayudaros a poneros en pie y a recuperar una marcha ligera, incluso a los 80 años. No os perdáis este episodio.